Les quiero hacer una pregunta. Entre Dolores Umbridge y Voldemort, ¿cuál personaje es más memorable? ¿Cuál tiene más carisma dentro de su villanía? No estoy preguntando quién es más poderoso o relevante, sino cuál de los dos genera una reacción más violenta. Si bien hay quienes pueden responder Voldemort, creo que la mayoría estará de acuerdo conmigo en que Umbridge es simplemente más detestable. La comparación entre estos dos personajes no es ni de lejos una discusión nueva o controversial, pero sigue siendo un excelente ejemplo para el tema que quiero tocar hoy, la caracterización. Pero hablar de cómo hacer un buen personaje no es lo que yo consideraría fácil, y el tema puede tornarse ya sea muy confuso, o peor, podríamos caer en el error de simplificarlo demasiado. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de algo un poco más específico, un punto clave, y es lo que yo llamo la caracterización irónica, y cómo esta puede servir para crear personajes más memorables o interesantes. Así que no perdamos más tiempo y entremos de lleno en el video. Comencemos por el principio. La caracterización se define como determinar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo que claramente se distinga de los demás. O para ser más específicos, la caracterización son todos aquellos atributos que definen la personalidad y o la apariencia de un personaje. Hay características más abstractas que otras, pero todas en suma nos permiten fabricar una imagen de quién es este ente, esto obviamente según la interpretación de cada quien. Por ejemplo, el señor Dursley era director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Ahora, la caracterización puede ser tanto directa como indirecta. Por un lado, la directa es cuando se nos ofrecen rasgos de un personaje de forma explícita, ya sea por el narrador u otro personaje. Lord Henry le miró. Sí, a juzgar por sus labios delicadamente perfilados, la franqueza impresa en sus ojos azules y su dorado cabello rizado, era sin duda un joven maravillosamente apuesto. Había en su rostro algo que inspiraba en los demás una confianza inmediata. Albergaba en él todo el candor y la apasionada pureza de la juventud. Daba la impresión de haberse mantenido a salvo de la mundanal contaminación. Por otro lado, la caracterización indirecta se da cuando somos nosotros los que inferimos ciertos atributos a través de diálogos, lenguaje corporal, acciones o cualquier otra cosa que consideremos como información. Por ejemplo, veamos estas líneas sacadas directamente de la cabeza de Zanahoria, un personaje en el libro de Guardias de Terry Pratchett. Fui a dar un paseo. Aquí hay mucha gente. Encontré un lugar que se llama Las Sombras. Luego vi que unos hombres intentaban robar a una señorita. Me enfrenté a ellos. No sabían luchar bien y uno de ellos intentó pegarme una patada en las partes vitales, pero yo llevaba el protector como me habían dicho y el hombre se hizo daño. Luego la señorita vino y me dijo que si quería una cama. Yo le dije que sí. Me llevó a donde vivía, una especie de pensión, aunque lo llamó otra cosa que empieza por B, pero no me acuerdo. La dirige la señora Palma. La señorita del bolso se llama Reed, y le dijo, tendrías que haberlo visto, eran 3, fue increíble. La señora Palma dijo, corre por cuenta de la casa. También me dijo, qué protector tan grande. Así que subí arriba y me quedé dormido, aunque era un lugar con mucho ruido. Reed me despertó 1 o 2 veces para decirme que si quería algo, pero no tenían manzanas. Como ven, podemos deducir que nuestro querido Zanahoria es, por ponerlo de alguna forma, ingenuo. Y dependerá del contexto, pero usualmente esta forma, para mí, suele ser más efectiva o incluso más atractiva que decir directamente que el muchacho es algo lento. Entonces, ¿qué es una caracterización irónica? Yo lo definiría como el rompimiento de la caracterización que, usualmente, no siempre, está basada en un estereotipo. Y con esto me refiero a ofrecer más de lo que se está mostrando a simple vista, a ofrecer más de lo que el lector se espera en una primera instancia. Y no me malentiendan, los estereotipos no son inherentemente malos, así que esta ironía no siempre se usa con el fin de dar una lección moral. Este recurso suele funcionar, si se ejecuta bien,
Porque 1, el contraste siempre ha resultado un factor atractivo. Y 2, porque las personas no estamos hechas de cartón. Podemos tener muchísimas facetas, y si bien no todo escritor podrá desarrollar la complejidad humana por el simple hecho de que no la hemos entendido del todo, sí que podemos destacar esa pluralidad de nuestro carácter jugando un poco con la subversión de expectativas. Para ejemplificar todo esto, veamos primero unos cuantos personajes que han sido caracterizados irónicamente de manera algo obvia. Rubius Hagrid de la saga Harry Potter es probablemente uno de los ejemplos más claros. A través de caracterización directa, este personaje se nos presenta como enorme y fuerte, rasgos que suelen asociarse a peligro y poder. Pero probablemente no hay nadie más bueno, inofensivo y noble que Hagrid en Hogwarts. Y ya mencionamos a Umbridge al inicio del video, pero es que me fascina lo despreciable que es esta mujer. Pese a ser extraordinariamente malvada, Umbridge se pasea por ahí con su pequeña estatura, su vocecita chillona y parafernalia color rosa llena de gatitos, todas características asociadas a infantilidad o ternura. Por eso es tan chirriante cuando mezcla todo lo anterior con perversidad, astucia y arrogancia. Umbridge, narrativamente hablando, es Chef Kiss. También tenemos a Howl del Castillo Ambulante, quien es sin duda un hechicero increíblemente carismático, guapo y encantador, pero quien más tarde se revela a sí mismo como un narcisista histérico, lo que desvanece así su imagen de perfecto caballero o príncipe azul. ¿Cómo no amar a Howl? Y por último, es casi una necesidad mencionar al Joker, quien también es bastante obvio, un payaso excéntrico que se rodea de risas y chistes, cuya personalidad se vuelca hacia la depresión y la locura. Pero no todos los personajes caracterizados irónicamente suelen ser tan explícitos. Esto también se puede aplicar sutilmente o de forma menos llamativa. Creo que ejemplos más claros que los personajes del manga Ao no Flag no hay. No daré spoilers, pero de forma superficial diré que Touma, pese a ser carismático y talentoso, anhela una vida simple. Taichi, pese a lucir tranquilo y despreocupado, es quien más se pierde en sus cavilaciones. Futaba, que se considera a sí misma torpe y débil, es quien constantemente se atreve a dar un paso adelante con valor y asertividad. Itachi, con su apariencia segura y su don de la sabiduría, no se atreve a salir de su zona de confort. Y la inolvidable Mami, que al principio parece ser nada más que el estereotipo de la Mean Girl, termina destruyendo todos los prejuicios sobre sí misma y sobre su relación con el sexo opuesto. Otro ejemplo sutil podría ser Severus Snape, un personaje bastante odioso y frío que parecía imposible de asociar a cualquier cosa que se le pareciera al amor. Por lo que resulta chocante cuando descubrimos que casi todos los actos que había realizado en su vida estaban de alguna forma inspirados por la adoración que tenía hacia Lily, la madre de Harry. Y por último, también quiero mencionar a alguien que quizás no parecerá irónico para muchos, pero esto es más que nada un ejemplo personal y mi propia interpretación del personaje. Y estoy hablando del Principito. Porque a pesar de su apariencia de muchachito extraordinario que habla con entusiasmo sobre cosas maravillosas, a mí me pareció sobre todo alguien hundido en una profunda melancolía. No quiero que abandonen este video con la idea de que esto es una regla o una fórmula para construir personajes de forma exitosa. Tal fórmula no existe y es por eso que llamamos a esto arte narrativo, no ciencia narrativa. Como ya mencioné al inicio, la caracterización es un tema que puede tornarse complejo de enseñar porque soy partidaria de la idea de que con todo y conocimientos, la escritura seguirá siendo en parte un proceso intuitivo. Pero es imposible negar que consciente o inconscientemente los personajes que rompen ciertos moldes, aquellos con grandes o pequeñas singularidades curiosas, suelen ser los que tienden a ser más memorables. Y eso es un hecho del que no hace daño estar al tanto. Eso sí, muchos personajes importantes que no han seguido estas líneas irónicas también han logrado funcionar para sus respectivos objetivos, lo que es prueba de que al final del día no hay métodos infalibles en esto de escribir. Tomen todo siempre como nada más que un consejo. Antes de terminar el video, les diré que me encantaría que me contaran en los comentarios sobre otros buenos personajes que creen que también rompen su caracterización. Creo que sería un aporte muy útil para todos. Con eso me despido y me voy al mundo real. Adiós.